eskubide zibil eta politikoen aldeko mozioa aurkeztu dugu. Azken 15 urteetan milaka Euskal Herritarren eskubide zibil eta politikoak murriztu direla ikusi dugu. Besteak beste, hainbat komunikabide itxi, hamarnaka erakunde sozial eta politikoa legez kanpo utzi eta milaka herritar inhabilitatuak izan dira. Bereziki horretarako ezarri den alderdien legearen bidez. Eskubide zibil eta politikoen murrizketa sistematikoan oinarritu den politika hori etzen inoiz gastatu behar. Eskubideez ari gara eta hauek ezin dira gutxi gora bera aldeko abagune politikoen arabera erabili. Are gutxiago modu ez demokratikoa erabiliz arerio politikoa gainditzeko. Egun, gurean, egoera politikoa erabat aldatu bada ere, eta gure herrian, Euskal Herritar guztiok bake iraunkorra tenkotzeko aukera paregabea badugu ere, zoritzarrez, horrelako legeriak indarrean zebitzen dugu, eta areskian enpatutako egoerak eman daitezke berriro ere. Hamarnaka pertsonak politikan bere eskubide zibil eta politikoak erabiltzeko arazoak izaten segitzen baitute. Eta hemen inziso bat egin nahi dut, hain zutenen atzo entzundakoa, Madrildik entzundakoa. Testuinguru inguru honetan, eleak mugimendua sortu zenetik urtebetera izan ere, oztopo askoren gainetik hartutako zenbait erabaki azken astekoek ere, aurreko garaiak gainditzea ahalbidetzen dute. Beraz, diskurtso zaharrak atzean utzi eta horrela begirako apustu ausartak egiteko erantzunkizuna dugu. Denon arteko elkarbizitzan eta normalizazio politikoan urratsak emateko. Bide horretan, eleak, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak, pertsona guztiek eskubide guztiak izateko eta proiektu guztiek gauzatzeko eskubide guztiak izateko lanean aritzen denak, Horretarrenteriako udalbatzarrari beronen oniritzia jaso dezan, jarraian eztabaidatuko den mozioa aurkeztu dio. Hala ere, hitz hauek baino gehiago, garrantzia gehiago eman nahi dugu momentu honetan egoera benetan ezagutzen duen testigantza bati. Kasu honetan, gurekin dago Juankar Arbelaitz, berak zuzenean bizi du hemen aipatzen den egoera gordin hori, eta bere testigantza entzun du. Kaixo, ni Sonia Jacintoren bikotea naiz, eta era berean Idoia Arbeletzen anaia. Sonia Jacinto duela 3 urte atxilotu zuten, denok ezagutuko duzte Arnaldo Otegirekin batera gune auziaren zioan, eta esan nahi dut, Sonia sekula ez zuela bere burua eskutatu, Batasunako militantea zala, eta lana, eta politika egiteagatik atxilotu zutela. Gaur egun 3 urte egingo ditu espetxean, politika egiteagatik. Eta Idoiaren kasuan berdina. Idoia duela 10 urte atxilotu zuten, gaur egun baldintzapeko askatasunean dago, politika egiteagatik, eta hilabetero behar du baitegira sinatzea. 2 kasuetan, lehen esan dudan bezala, soilik politika egiteagatik. Eta gero, personalki, Soniaren kasua gertatzen zaiguna, hau txiki bat daukagu, 4 urtekoa, esan berditzuet, aurrak bere ama ikusteko bizita bakoitzera 1200 kilometro egin berditugula kotxean, joan eta etorri, eta horrek suposatzen duen ondorio guztiekin, eta soilik hori, politika egiteagatik Sonia espetxean dagoela, bere aurrak hilabetean behin bakarrikan posible du ikusi, eta nik uste dut nahikoa dela egun hauetan esaten ari da guztia Arnaldoren historia eta sorturen historiarekin, Soniaren kasua berdin dela.
Secretaría Eskerrak, zerbait aipatzeko gai honen inguruan. Nada, por mi parte, te comparto primero de los párrafos de la parte expositiva de la moción. Evidentemente se crean unos casos concretos que desde Esquerra Unida Izquierda Unida hemos denunciado y evidentemente no hemos compartido. Pero dicho esto, tampoco como grupo quiero ignorar que en la práctica se han dado una serie de restricciones de derechos cuando no amenazas directas a la vida de otra serie de personas en función de sus ideas políticas, y me estoy refiriendo en concreto a los concejales o a personas vinculadas al Partido Popular y al Partido Socialista. Dicho esto, y desde el convencimiento de que todos compartimos la necesidad de impulsar el nuevo tiempo político que vivimos, sí que considero que todos debemos dar pasos. Debe dar pasos el Estado en la línea que se señala en los 4 puntos que se someten al final como parte dispositiva de la moción. Pienso que también los debe dar ETA procediendo a su disolución. Además pienso que es una contribución necesaria e importante para consolidar definitivamente un tiempo de paz, y desde luego lo tenemos que dar todos y todas, dando paso a una convivencia donde nadie vea reducidos sus derechos, ni de hecho ni de derecho, ni nadie sienta miedo por defender sus ideas. Desde esa constatación voy a votar a favor de la moción, sabiendo que lo que se apunta en ella es una parte del camino que todos tenemos que andar, pero somos conscientes de que hay más camino que andar, más camino que recorrer, y desde luego mi grupo lo hará apostando por la verdad, la memoria, la justicia y la convivencia. Bueno, este es el tema de nuestro pueblo. Después de muchos años de plomo, hemos llegado al punto en el que empezamos a hablar de una cosa que es muy importante, que es el sufrimiento de unos y otros. Yo no lo voy a abordar con frivolidad. Para que se vea que comprendemos el sentimiento, voy a leer este texto. La operación debe llevarse a efecto con personal en número mínimo de 8 y suficiente preparación. Este personal se hallará provisto de armamento reglamentario, elementos de protección, linternas de suficiente potencia, plano de la vivienda o local, ariete y detector de metales. Se dispondrá en el exterior de un vehículo de apoyo por lo menos. El operativo debe realizarse tras el pertinente seguimiento y planificación. Se efectuará el asalto siempre de madrugada, entre 2 y 4 de la mañana, para garantizar la sorpresa. Tras el operativo, se elevará informe detallado dando cuenta de las actuaciones, así como registro riguroso de las personas detenidas y reseña del material hallado y sus condiciones de conservación. Esta es la técnica de la patada en la puerta. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando, comprendemos lo que estáis pasando y nos solidarizamos con vosotros. Horretako egoera. Nosotros no estamos aquí por casualidad. 2.500 personas esperan que traigamos aquí este pensamiento. Zamarreño non dago. Ez dago hemen. Nosotros venimos inermes, en correcto castellano desprovistos de espinas, pinchos o aguijones, y nos sentamos aquí porque no están José Luis Caso ni Manuel Zamarreño. Nosotros queremos acompañar en el dolor a unos padres y familiares que sufren, pero nos pasa que en correcto castellano lo que se ponga por encima de las personas es de las narices. Chica, no sabes qué mal lo he pasado. He llevado al niño al pediatra y cuando lloraba, como el pediatra no sabía euskera, no sabía qué le estaba diciendo. Toda la culpa es del pediatra. Error. ¿No será más cierto que estás instrumentalizando a tu hijo para tu causa de las narices? Pensamos que os habéis equivocado, que quizá os seguís equivocando. Queremos que lo que hemos tenido que sufrir unos y otros no se repita. Queremos aprender y que aprendáis. Porque, ¿de qué estamos hablando? En la medida en que denunciáis una irregularidad judicial, debéis remitir el asunto a la jurisdicción penal, es decir,
Las leyes son las que son. Y la declaración institucional, en tanto que refería a una ciudad de rentería, debería limitarse a manifestar que en la medida en que no sea contemplado la legalidad vigente, condenamos y tal. El asunto tiene dos vertientes. Primera, vertiente política, que persigue el cambio de la legalidad vigente y la suspensión o en su caso supresión de la ley de partidos y sus consecuencias. La competencia de los órganos correspondientes, o sea, el Congreso. Y segunda, vertiente judicial, que persigue la aplicación de la legalidad vigente. Como consecuencia, se podría en su caso denunciar la desaparición o detención ilegal de determinados ciudadanos de Rentería. El órgano competente para entender esa denuncia sería la Comisaría de la Ertzaintza. En caso contrario, nos podemos encontrar en una responsabilidad ajena a nuestras competencias y capacidades, que es averiguar qué ha podido pasar con los ciudadanos relacionados en la lista que ponéis. Podría parecer que me pongo de canto, pero lo cierto es que estoy contestando con la lógica que requiere la ley para acomodar cada reclamación en su campo correspondiente y evitar así un pronunciamiento institucional caótico que pueda dar lugar a crear una falsa alarma social. O sea, lo que estoy diciendo es que, muy bien, es cierto, sufrís y os acompañamos, tenéis vuestra razón, pero que este no es el foro para tratar. La economía datos eta Sozialistak. Los socialistas vascos estamos en contra de la moción, tanto en lo que respecta a la parte expositiva de la misma como a sus disposiciones resolutivas. Los únicos derechos que se han cercenado en este periodo democrático en España y en Euskadi han sido los de las personas amenazadas y asesinadas por la banda terrorista ETA, por cierto, vulnerando estos el principal derecho fundamental, el de la vida. Esta moción carece de objetividad y de imparcialidad necesaria para el relato y la memoria de lo acontecido durante tantos años en nuestro país. Un país en el que el Estado de Derecho ha protegido y ha dado cobertura legal a toda la ciudadanía que ha adoptado y asumido las reglas democráticas del mismo. Tanto la ley de partidos como cualquier otra legislación vigente se ha adoptado para salvaguardar los derechos de los demócratas frente a actitudes que dan cobertura a los violentos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado su texto y su aplicación. Los socialistas siempre hemos respetado y acatado las decisiones de los tribunales, incluso cuando pudieran no ser de nuestro agrado, y hemos manifestado públicamente que queremos que la justicia de este país, más allá de que nos guste o nos deje de gustar sus sentencias, más allá de que las consideremos más o menos justas, más o menos ajustadas a la realidad social en la que se emiten. Creemos y defendemos la objetividad de la justicia y la independencia y separación de poderes. Por eso, no consideramos que hay juicios de intencionalidad política. La justicia actúa de oficio cuando considera que se están dando situaciones ilícitas o de parte cuando se insta a ello. Esperamos que los jueces emitan sus fallos y sentencias teniendo en cuenta la realidad social que se vive desde la declaración del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA. Pero la misma no puede ser una vía para la amnistía colectiva. El colectivo de presos de ETA y la propia banda terrorista, así como la izquierda abertzale, tienen muchos deberes que hacer para demostrar que pueden reinsertarse en la sociedad. Los socialistas pensamos que las organizaciones políticas que cumplan con los requisitos exigidos por la legalidad vigente deben tener la posibilidad de actuar en la democracia y deben recorrer un camino y un trayecto que haga creíble su decisión de actuar bajo las reglas y normas de la democracia, aunque no sean de su agrado. Y eso mismo, sin ir más lejos y aunque llegue tarde, lo ha declarado el señor Íñigo Gurey. Los socialistas no vamos a solicitar la derogación de la ley de partidos que sirve y ha servido junto con la firmeza del Estado de Derecho y de la sociedad vasca y española para llevar a una banda terrorista y a sus avalistas a reconsiderar la opción del terrorismo como vía para la defensa de sus ideas.